Les presento la entrevista a la abogada Josefina Miro Quesada, quien tomó el caso de Ana Estrada, nuestra querida Ana Estrada, que murió hace 2 semanas, apeló a la eutanasia, ¿no? Y murió hace 2 semanas, y que reabrió el debate o la confusión respecto a figuras como la muerte digna, la muerte asistida, la eutanasia, o qué cosa es la desconexión cuando te desconectan, en fin, una serie de conceptos que vale la pena ser aclarados. ¿Y quién mejor que ella, que Josefina Miro Quesada, para aclararnos estos temas que nos van a ayudar a entender esta lucha en la cual ella acompañó a Ana Estrada por una muerte digna? Josefina, hay una confusión entre muerte asistida y eutanasia. ¿Qué es lo que pasó concretamente con Ana Estrada? ¿Fue eutanasia o muerte asistida? Y después la diferencia entre ambos conceptos, por favor. En realidad son muchos conceptos, ¿no? Muerte asistida es básicamente el proceso de muerte que es, como su nombre lo dice, asistido por un tercero. Esto puede ser, por ejemplo, un suicidio asistido, en donde, por ejemplo, un profesional de la salud suministra los fármacos para que la persona pueda ejecutar ese acto por sí mismo, ¿no? Ese sería el suicidio asistido. Luego tienes los casos en donde el profesional de la salud aplica una inyección letal que causa directamente la muerte, y eso sería un caso de eutanasia. Entonces, la muerte asistida vendría a ser una forma, ¿no? De intervenir en el proceso de muerte en donde un tercero interviene. Puede ser una u otra forma. La eutanasia es únicamente ese procedimiento de aplicar activamente esta sustancia letal. Y normalmente lo realiza un médico a pedido del paciente. Por tanto, cuando hablamos de eutanasia, es activa, es directa, es voluntaria. Entiendo que en ambos casos, tanto en la muerte asistida como en la eutanasia, está la participación de un tercero, alguien del personal médico, que Vea, suministra algo en los dos casos, ¿o no? no, veámoslo así como la muerte asistida vendría a ser el género y las especies vendrían a ser, por ejemplo, el suicidio asistido y una eutanasia. En ambos casos hay una participación de un tercero que asiste al titular de la vida, que requiere de esa intervención ajena porque por sí solo no puede intervenir en su proceso de muerte. Entonces, la asistencia de ese tercero puede ser, por ejemplo, brindando los insumos para que la persona por sí sola directamente pueda, por ejemplo, beber de una sustancia letal que le causa sí solo la muerte. Eso vendría a ser suicidio asistido, que es una forma de muerte asistida. Ok. Pero también están los casos de eutanasia, en donde la asistencia del tercero viene a ser más directa, ¿no? La eutanasia es un procedimiento médico realizado por un profesional de la salud que implica suministrar o aplicar una sustancia letal a pedido del paciente para causar de manera directa e indolora la muerte solicitada, ¿no? Entonces, tanto en la eutanasia como en el suicidio asistido hay una intervención de un tercero, sea para brindar los fármacos o sea para directamente aplicar esta sustancia letal en la persona, ¿no? Y en ambos casos son expresión de muerte asistida y en términos jurídicos vendría a ser de muerte digna, del derecho a una muerte digna. Clarísimo. Ahora, en la muerte asistida hay una participación, por lo menos se podría llevar a la boca el vaso, o hay una participación de la persona que la solicita. ¿Recuerdas, no sé si la has visto Mar Adentro de la película? Sí, con Ok, Bardem, ¿no? exacto. Lo que hizo Ramón Sampedro, claro, en un contexto de clandestinidad, porque no le reconocen el derecho, fue servirse de la participación de varias personas que le asistieron en ese proceso de muerte que él estaba Claro. solicitando, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue colocarle la sustancia, colocar el vaso, darle, digamos, el cloruro de potasio, ¿no? Entonces, ese brindar, ese suministrar, pero que fue finalmente Ramón quien bebe, ¿no? De esa sustancia, eso sería un caso de suicidio médicamente asistido si son, La digamos, muerte profesionales de la salud. asistida. Claro. Y Exacto. la ¿Qué sería una eutanasia muerte es cuando asistida? tú estás, claro, tú estás echado, no puedes tomar nada O no porque puedes eres moverte incapaz, no también, puedes ¿no? Ujú. moverte y te suministran la sustancia. Sí, normalmente es por vía intravenosa, Ujú. ¿no? Digamos, es una inyección que va a causar de manera casi inmediata, ¿no? Una muerte dulce, pacífica, tranquila, y que, digamos, que la ejecución de ese proceso lo realiza un médico.
¿Cómo se manifiesta la voluntad? ¿Cómo queda registrada la manifestación de voluntad de aquella persona que lo solicita? Bueno, en los países en donde está legislado hay una serie de garantías que se llaman salvaguardas, que lo que buscan es evitar que la decisión de la persona sea producto de presiones externas o de alteraciones de la conciencia, etcétera, ¿no? La idea es que la eutanasia como procedimiento puede estar precedida por la expresión de un consentimiento libre e informado, por la más pura manifestación de voluntad. Y la Ujú. forma de realizarlo, por ejemplo, es expresando, ¿no? Ese pedido a través de un consentimiento informado escrito. Hay un tiempo de espera normalmente que permite a la persona reflexionar. Tiene que haber una información suministrada por los profesionales de la salud sobre las alternativas que tiene a disposición, incluidos los cuidados paliativos. Y si a pesar de que se le da toda la información, el acompañamiento, ratifica su voluntad, ahí sí ya, digamos que se garantiza el Claro. acceso Ese es en a el la mundo justicia, ¿no? ideal, digamos. ¿Y Sí. acá cómo fue? Digamos? ¿Cómo sería si es que ganas el Em, proceso? bueno, en el caso de Ana fue un caso excepcional. El consentimiento escrito, que era manifestación de su voluntad, Voluntad. ella lo presentó con mucho tiempo de anticipación, pero no solamente, digamos, la particularidad de este caso es que fue judicializado. Ujú. Entonces, la expresión de voluntad de Ana lo manifestó en En el reiteradas proceso, claro. oportunidades durante Hay, el proceso, hay ¿no? un registro claro. Exacto. Y de Ujú. hecho también se presentó un documento que se llama Documento de Apoyo y Salvaguarda a Futuro, que fue un documento que se preparó en el supuesto de que a futuro Ana no pudiera exteriorizar su voluntad. Hay casos en donde tú sabes que como resultado de tu enfermedad degenerativa va a haber un momento en el que ya no puedas expresar esa voluntad. Y para garantizar que esa voluntad se mantenga, se deja constancia de manera anticipada de esa voluntad para que si llega ese momento, ese documento pueda ser utilizado para salvaguardar lo que la persona quiso en su momento, ¿no? La ¿Cabe el voluntad arrepentimiento? siempre, por supuesto, y eso siempre se supo, incluso en el caso de Ana, el mismo consentimiento informado, hay una cláusula que señala que uno es consciente que la decisión puede revertirse en cualquier momento, ¿no? Entonces, parte de expresar esa autonomía implica que el consentimiento se puede dar como también se puede Pero retirar. cuando ya se suministró la sustancia, ya no. Bueno, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que hay un plazo de tiempo de reflexión para saber que esa decisión habrá un momento en el que será irreversible, ¿no? Cuando a uno lo desconectan, la famosa frase, ¿no? Cuando uno lo desconectan, esta famosa frase, reitero, lo desconectaron. Pero O esa no es mucha gente eutanasia, dice, por René. eso, por eso, por Ok. eso. Por eso la pregunta, Ahí está. para aclarar la confusión. Mucha gente dice, ay, no, a mí que me desconecten si estoy en coma o vegetal, ¿no? ¿Cómo se relaciona esa famosa palabra, ¿no? La desconexión con la muerte digna. Ya. Los supuestos de desconexión o de retiro de una medida de soporte vital, sin la que una persona no podría, digamos, artificialmente estar con vida, en realidad responden a lo que se conoce médicamente como adecuación del esfuerzo terapéutico. Es un derecho que tenemos todas las personas de decidir, por ejemplo, suspender, modificar, ya no seguir con un tratamiento médico que para nosotros ya no nos genera ningún beneficio y que además nos está generando sufrimiento, nos está generando un daño. Entonces, se basa en la voluntad de la persona de decir, bueno, este tratamiento me es útil, ya no es, digamos, me genera ningún bienestar. Entonces, parte del derecho que tenemos todos, por ejemplo, de consentir antes un tratamiento, antes de recibirlo, tenemos también de retirar ese consentimiento y decir, ya no quiero ese tratamiento, por más que sea de soporte vital. Eso no es una eutanasia, ¿no? Si partimos de la definición de eutanasia como el procedimiento médico activo, directo, en donde se da un suministro de una sustancia letal, en este caso no hay un suministro. Lo que hay una prolongación artificial de la vida mediante estos máquinas o estos, digamos, artefactos, Respiradores, ¿no? Todas esas respiradores, cosas. exacto, que en realidad ya no son consentidos por el paciente y que lo único que está diciendo es retíramelos para que la enfermedad siga su curso y yo pueda descansar de manera natural, ¿no? Para Pero que esa pueda tener decisión, una ¿quién la muerte termina natural. tomando?
¿no? ¿En La qué debería termina la tomar el defensa? paciente, por supuesto, ¿no? Por eso es que el documento de apoyo y salvaguarda futuro es tan importante, porque uno puede dejar por sentado, por adelantado. Yo no querría, si llegara ese momento en donde me tienen que conectar a un ventilador, yo no querría vivir de esa manera. Y Y uno puede dejar por sentado, ¿no? hoy Hoy por por hoy hoy en el existe Perú, ese documento. Ese documento de apoyo y salvaguarda lo utilizamos en el caso de Ana y lo utilizamos en el caso de María. Y en ajá. ambos casos fui debidamente revisado y valorado por la judicatura para fallar a su favor, O sea, para pero, o dejar sea, constancia que fue su si yo voluntad. quiero dejar mi voluntad registrada de que me conecten, llegado el caso, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿Registrar esta voluntad? sí, ese es un documento de apoyo y salvaguarda futuro que está recogido en la ley y lo que busca es colocarse en ese escenario futuro si yo ¿Y no dónde lo pudiera encuentro? mañana. Digamos, se hicieron varias modificaciones al Código Civil pensando en los apoyos que son utilizados hoy para robustecer la autonomía de las personas con discapacidad. Este es un Dale. documento, ¿ya? Que está contemplado, se contempló en una ley que modificó el Código Civil pensando en las necesidades de las personas con discapacidad para que lo que antes era, por ejemplo, una curatela, o la designación de un tutor, que muchas veces generaba abusos en reemplazar la voluntad de la persona con discapacidad, se construye en reemplazo de ese sistema lo que se conoce como apoyos y salvaguardas, ¿no? Entonces, un apoyo es, por ejemplo, una persona que va a permitir que tu voluntad consignada hoy pueda ser respetada en el caso de apoyos a futuro, el día de mañana en que ya no puedas Claro, expresar pero no me tu queda voluntad. claro cómo la consigno, porque la mayoría de gente Ah, no sabe que existe notarialmente, esto. notarialmente. Notarialmente. Sí, Ya, sí, sí. Tienes que notarialmente. ir donde el notario, solicitar un documento, digamos, de designación de apoyo y salvaguarda a futuro que permita registrar decisiones vinculadas a la salud, ¿no? Decisiones que tienen que ver, si el día de mañana yo me quedara, qué sé yo, en una situación de coma, yo no querría seguir conectada a un ventilador. Y si es que no manifesté esa voluntad y la persona llega a un estado vegetativo, muerte cerebral, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley peruana actualmente? Es eh, un escenario que la idea es evitar, porque por supuesto, esto sí se ha regulado en otros países. A nivel de Perú no es que tenemos mucha claridad, pero lo que tenemos por referencia de, digamos, legislación comparada es algo que se conoce como digamos, la voluntad, pero es algo así como lo que la persona habría querido en función de su perfil, de sus valores, y es una construcción de la voluntad que se hace a partir del testimonio de sus familiares. Una persona, por ejemplo, ¿no? Pongamos que siempre ha luchado por valores que tienen que ver con la autonomía, con la autodeterminación, con la dignidad en la vida, ¿no? Uno podría deducir que no habría querido prolongar artificialmente la vida y encontrarse en esa situación. Entonces, se va construyendo lo que vendría a ser Se una voluntad interpreta, que no se digamos. expresó, exacto, que no se expresó, pero que uno podría deducir que eso es lo que habría querido la persona. De acuerdo. Entonces, el médico es el que desconecta después de esta interpretación de voluntad si es que no ha habido manifestación clara. Normalmente intervienen ahí los familiares como representantes del paciente. El Ujú. gran problema es cuando no hay, digamos, consenso entre los familiares y se generan los conflictos que desembocan, por ejemplo, en la judicialización de estos casos, ¿no? Y se ha visto varios a nivel internacional. La última pregunta es lo del TC. Sé que el TC actual es bien controversial, muy controversial, pero desde el punto de vista de derechos, hubiera convenido que este fallo a favor de Ana Estrada llegue al TC para que pueda ser utilizado como el derecho en el mundo anglosajón, Estados Unidos, por ejemplo, que con este fallo ya se abren las puertas en todos los casos. Bueno, el TC tiene una serie de prerrogativas que un juez constitucional no tiene, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de ejercer lo que se conoce como el control concentrado, es decir, expurgar de nuestro sistema normativo un artículo, una ley que considera que es inconstitucional, ¿no? Pero también, por ejemplo, puede crear a través de su jurisprudencia precedentes vinculantes, ¿no? Para los jueces. Entonces, ciertamente en un TC, quizá
no con los miembros actuales, podría haber sido una vía que hubiera robustecido, ¿no? Mejor los derechos reconocidos en el caso de Ana y diera más soporte para sustentar la inconstitucionalidad de un delito como el homicidio piadoso, que todavía sigue vigente para el resto de casos, ¿no? Pero creo yo que así los astros se alinearon, la verdad, en el caso de Ana. Y ahí voy, para Ujú, culminar, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo ir, o la persona, como esta señora María Benito, ¿no? María ujú, Benito, que está sí, solicitando eutanasia, ¿no es cierto? no, no. Está El proceso solicitando por eso. Está solicitando, es eh, rechazo a tratamiento médico, que es una forma de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Recuerdas cuando te es una de las contaba figuras de las que hablamos. Sí, y Claro, que no es ni... es también una forma de ejercer el derecho a una muerte digna. Por eso te digo que, Claro, en términos de concepto, el derecho a elegir, autodeterminarnos en el proceso de muerte, a decir, por ejemplo, ya no quiero estar conectada, quiero acceder a una eutanasia, quiero que me den los suministros para yo misma ejecutar el acto de suicidio médicamente asistido. Estas son formas de ejercer el derecho a una muerte digna, que se claro. basa en la autodeterminación de la persona sobre su propia vida, cuando seguir prolongándola ya no es digno para quien la Exacto. vive. La figura matriz es la muerte digna y de ahí Exacto, y las subgéneros. formas, exacto. Entonces, así Perfecto. como Ana eligió la forma eutanasia, em, eso implicó llevar todo un proceso judicial para que el delito de homicidio piadoso no fuera aplicado en su caso. Para inaplicar María, el Código Penal. ¿Y por qué no exactamente. Silvia? ¿Ibas a hablar de María Benito ahorita? Sí, exacto. Allá. Entonces, en el caso de María, nosotros no teníamos tiempo para llevar un proceso judicial que tomó tanto como ocurrió en el caso de Ana. Pero además hay otra particularidad, y es que en el caso de María, la enfermedad está tan avanzada que ella depende 24 horas al día de un respirador mecánico, y por tanto el retiro de ese respirador previa sedación paliativa para evitar los sufrimientos de ese momento, em, era una opción legal. Es una opción legal en el Perú. El derecho a rechazar tratamientos médicos está contemplado en la Ley General de Salud, está contemplado en el reglamento, en el Código de Ética Médica. El problema fue que Salud confundió lo que pedía María, que es rechazo a tratamiento médico, con una eutanasia. Y cuando se formuló el pedido directamente a Salud, ellos dijeron, esto es un delito, no lo podemos hacer. Por eso tuvimos que llevar un proceso judicial para decir, esto no es eutanasia, esto es legal, y la justicia nos dio la razón. Y dijo, esto es un acto atípico, esto es rechazo a tratamiento médico, y así como lo tiene María, ese derecho, lo tienen todas las personas, porque está en la Claro, ley. claro, que es lo que hemos hablado. Entonces, ¿por qué caso de Ana Estrada? Muy brevemente, por favor, no puede servir para que uno vaya con esa jurisprudencia, decir, ya lo logró Ana Estrada, ahora yo también puedo. Bueno, se invocó en el caso de María. La jurisprudencia y la sentencia del caso de María invocó la sentencia de la Corte Suprema que ratifica, la resolución que ratifica el derecho de Ana a una muerte en condiciones de dignidad para dar respaldo a la demanda de María, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que nunca antes de Ana, un juez había reconocido que las personas tenemos derecho a morir con dignidad. Es un derecho nuevo, es un derecho innominado, recogido en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, este precedente de reconocer un derecho lo que sirve es para futuros casos en donde otras personas puedan invocarlo también ante los tribunales y decir, se hizo en el caso de Ana, se reconoció este derecho, yo también tengo este derecho y por tanto permítame acceder a la eutanasia si es que esa es la forma en la que quieren ejercer su derecho a una muerte digna. Si no, pueden también optar por lo que ya recoge la ley, que es en los casos en donde la persona ya no quiere seguir conectada a una medida de soporte vital, yo tengo derecho a rechazar tratamiento médico y con eso debería bastar para que se cumpla, ¿no? De acuerdo, eso es hacer historia. ¿Ah? ¿Cuál es tu gran meta entonces? ¿Cuál es tu gran objetivo, Josefina, con estas luchas? Que el derecho a la muerte digna sea reconocido de manera íntegra y eso pasa por eliminar del Código Penal un delito que no es más que la expresión de un derecho, como es la eutanasia. El delito del homicidio piadoso. Sí, que además es mal llamado homicidio, porque si es eh, conforme a la voluntad del titular de la vida, no se puede llamar homicidio, ¿no? Esa expresión de un derecho. Claro, porque aquí la mayor discusión, ya te robo, lo otro es, si yo manifiesto mi voluntad, no cabe un ápice del concepto de asesinato o homicidio. No Jamás, cabe jamás. porque yo estoy manifestando mi voluntad. La persona que deja de existir
manifiesta su voluntad. No hay Sobre un su tercero que se vida, interpone. sobre su vida. Entonces acá hay algo muy importante. El titular del derecho a la vida es uno mismo. Yo no puedo decidir sobre la vida de otro. Yo tengo la posibilidad de decidir sobre mi vida, ¿no? Entonces acá es autonomía sobre un bien que me pertenece a mí. No sostener lo contrario es sumamente peligroso, digamos. O sea, eso es señalar que el Estado tiene propiedad sobre uno, Claro, el ¿no? bien supremo es la autonomía, ¿no? Que es ¿No? O lo que sea, cuesta la entenderlo. dignidad, La ¿no? libertad, la dignidad, la La libertad. dignidad que tiene que ver con reconocer a cada persona como sujeto moralmente autónomo para decidir sobre sí mismo. Muchas gracias, Josefina, por la entrevista. Muchísimas gracias.